Por nuestra parte ya estamos con las nubes de fondo, ya estamos arrancando Peronismo a Cielo Abierto, el segmento más esperado de este programa de cada lunes. Estamos ya aquí con nosotros, recién se escuchaba un poco en off, el compañero exintendente de Guaymallén, el Alejandro Pelado Abraham. Hola Pelado, bienvenido nuevamente. Bueno, gracias, y no sé por qué lo de Pelado, ¿no? No, no. Eso es una cosa... Nos dijeron el así. turco. Es un agravio. El turco era. ¿Turco o Pelado? ¿Cuál te quedó más? No, en la política me quedó más Pelado. ¿Ah, sí? Sí, Mirá. sí, Turco era más de joven, digamos, ¿no? Turco los amigos. Sí, de chico, secundario, esas Ah, cosas era el mirá. Turco. Cuando todavía tenía 3 pelos, por eso era Claro. Turco. Ah, Cuando después se me fueron los pelos, pasé a ser Pelado. Ya está, para siempre. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, bien, bien. ¿Qué tal este lunes? Como los lunes. Tranquilo. Frío, sí, qué sé yo, viste, viendo la realidad argentina, que realmente es para mí tétrica y catastrófica lo que está pasando a nivel nacional, es entre los vetos del señor presidente, más la baja de retenciones al campo, que vos decís, bueno, realmente el que no se da cuenta que este es un gobierno para ricos y que la casta eran los trabajadores, los científicos, como hemos tenido recién acá la visita, los jubilados, los pensionados, el discapacitado, el género, qué sé yo, todo esto era la casta. Bueno, espero que la sociedad, más allá del bombardeo mediático que tienen algunos próceres de la comunicación, los Majules, los Feynman y todos estos, se dé cuenta en carne propia de lo que se está viviendo, ¿no? Sí. Porque no está en juego, digamos, un problema económico transitorio, está en juego el futuro de la patria, esto es real. A ver, expoliación de los recursos naturales, primarización de la economía, pero ya ni siquiera primarización, porque estamos importando limones, tomate, bueno, la banana siempre la importamos, ¿no? Pero hasta desleal, digamos. te diría claro, y acaba de sacar, no sé, Sturzenegger un decreto antidumping. ¿Qué es el antidumping? O sea, vos cuando cobras un arancel para que no te venga el producto extranjero muy barato y te haga una competencia desleal con el producto nacional, ¿no? Uno entiende que por ahí si te vas a Chile te compras alguna chuchería, alguna zapatilla que está más barata, pero ya hacerlo de manera orgánica al Estado Nacional es atentar directamente contra la industria nacional. Y no es nada más que el título de la industria nacional. Atrás de esa industria nacional hay miles y miles de familias que laburan, que se quedan sin trabajo, que no tienen otra salida. O sea, no es que haya una alternativa, me reconvierto y no trabajo más de soldador en la fábrica y ahora pongo una fábrica de licores. El que se reconvierte es el dueño de la fábrica. Claro. Se convierte en importador. Claro, exacto, le conviene. Entonces, bueno, por ahí uno, qué sé yo, viendo todas estas cosas y con mucha preocupación, y bueno, seguramente me van a llevar, porque ya los conozco, como son ustedes, me van a llevar a qué rol del peronismo y de la unidad en todo este tipo de cosas. Sí, yo más que nada te quería preguntar sobre Cornejo. ¿Cómo lo ves? Antes, obvio que vamos hacia allá, ya lo sabemos. Pero sobre Cornejo también, ¿cómo lo ves en lo económico provincial? Porque creo que hay algunas alarmas también que se están encendiendo en lo provincial. Bueno, no es nuevo, ¿no? No es nuevo que por ahí echan la culpa de los últimos 10 años y van a estar ellos en el gobierno. No es que ha estado ni el peronismo, ni el Partido Comunista, ni el FIT. Han estado ellos en el gobierno. Que bueno, que yo creo que Mendoza tiene un problema estructural, no es un problema de coyuntura, de una matriz productiva pensada para una provincia de 1 millón de habitantes, digamos, el año 60, y hoy somos más de 2 millones y donde, viste, cuesta insertarse en el laburo, digamos, no hay otra salida. Eso nos puede llevar a la ampliación de la matriz productiva y seguramente que vamos a empezar a discutir los temas mineros, energéticos, los hidrocarburos, el petróleo Ojalá no estuviéramos convencional. discutiendo eso igual. Sí, pero creo que son temas que hay que discutirlo con seriedad, pero creo que Cornejo hoy está en una posición bastante incómoda, no solo porque la gente se está dando cuenta de la falta de oportunidades que hay en la provincia, sino también con estas alianzas que tiene que hacer, ¿no? Hoy un alto dirigente radical, que no voy a dar el nombre, porque es amigo. Ya arrancamos. ¿Lo querés? ¿Ah? Ya arrancaste. No, está bien, Sí, no, pero ¿qué, ¿qué me dice? No, es ¿Qué te amigo, contó? y si Ah. después se los digo a la oreja, y también es respetado, un radical de estos, vieja guardia respetado. Me dice, mira, si pierde Milei, estamos en problemas, acá, ¿no? Claro, los problemas son más del poder. Y si gana Milei, también estamos en problemas. Claro. No sé, porque se viene una motosierra que ya va a ser espantosa.
Hoy escuchaba, bueno, querían llevar la jubilación, no sé, 70 años los hombres, 65, 67 las mujeres. Bueno, obviamente que esos son 5 años que se ahorran de tener que fondear el sistema y calcular la cantidad de gente que puede fallecer en ese tiempo. Entonces, por un lado, como dijo uno, decía Mayans, se va a jubilar el que puede y tiene la suerte de llegar. Claro. Pero me parece que, a ver, bueno, somos proyectos distintos, ¿no? Somos proyectos totalmente distintos. Nosotros cuando hemos ajustado, cuando estaba la pandemia, ¿se acuerdan? El impuesto a la riqueza, todas estas cosas, le tratábamos de sacar plata a los que más tienen, no a los que menos tienen como hace esta gente. Y bueno, eso nos cuesta también, tiene sus costos. Cuando vos te peleas contra el poder central, contra los dueños de la Argentina, contra los sectores más poderosos que no quieren aflojar un mango, y bueno, pasa esto, digamos, bombardeo mediático, que el peor gobierno de la historia fue el de Alberto, que Cristina Chorra, que, viste, todas las cosas que han venido pasando, que los problemas de la Argentina son los últimos 70 años. En realidad, la guerra permanente en la Argentina ha sido desde la 1810, te diría, ¿no? No quiero irme más atrás para no hacer historia, pero ha sido siempre... Qué difícil hacer esa trazabilidad, ¿no? Para pero el vecino, hay que hacerla, ¿no? porque si no, no comprendemos los procesos que nos pasan. La lucha de la Argentina ha sido esencialmente dos, o sea, el crecimiento económico del país, o a partir del federalismo, o a partir de un puerto que le convenía más importar, hacer todas estas cosas, decir, bueno, que las señoras de la alta sociedad tuvieran el perfume francés, y Rosa le decía, como decía San Martín, bueno, si tenemos que estar en pelota como los hermanos los indios, estaremos en pelota hasta que podamos hacer un perfume, hacer un vestido o hacer una bota acá en el país. Claro. Nuestra, bueno, y eso es por un lado, y por otro lado la distribución del ingreso. Siempre la famosa distribución del ingreso, bueno, que los gobiernos peronistas era el famoso 50-50, digamos, mitad para el capital, mitad para el trabajo, que claro, a la gente del capital no le gusta ceder. Entonces pasa lo que está pasando hoy, que te planchan las paritarias, no puede ser más del 1%, mientras la inflación, suponete que le diéramos pelota al índice actual, que está bastante manipulado, es 1,6, del 2, del 2,5. Mensual, Entonces claro. vos cuando lo haces a fin de año resulta que perdiste el 20% del poder adquisitivo. Imagínate, esto en 4 años, de acá al año que viene, se va agravando. Y es un círculo que, a ver, menos ingresos, menos consumo, menos producción, y así sucesivamente. Y si le sumamos las importaciones, chao, estamos fritos. Che, ¿y vos en qué lectura te inscribís? ¿En qué tradición peronista? ¿Esto termina mal? ¿Esto gana en 2027, nos rompen el orto? ¿Hay Milei para rato? Mira, por eso es buena la historia, ¿no? Siempre terminó mal. Siempre terminó mal. Sí, no ha habido una... No ha habido que diga, che, pucha, mirá qué bien. No, termina mal porque necesariamente termina mal. Cuando vos distribuís el ingreso de una manera que dejás afuera al 70-80% de la población, hay un antiperonismo duro, clásico, que yo siempre le digo, muchachos, cuando Perón se presenta a las elecciones en el 73, sacó el 60. Hubo un 40 que no lo votó, no es que todo, no, hubo un 40 duro que no te votó a Perón. Después de 18 años de exilio, de la resistencia, de todo lo que significó ese proceso, bueno, Cristina, después de un primer gobierno muy bueno, la votó 54, quiere decir que había un 46 que no es nuestro. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no creemos que la democracia es juntar el 100% de los votos, y no es así. Yo creo que terminamos mal, que no nos van a romper el culo, pero, ahí vienen los peros, me parece que también tenemos que ser claros qué le ofrecemos a la sociedad para adelante. Yo he tenido muchas, no digo discusiones, sino charlas con los más jóvenes, sobre todo a partir, digamos, de Néstor, que esta gran incorporación que hubo de la juventud a la política, de decirles, por ejemplo, en el 2011, chicos, pensemos para adelante, o sea, cómo sigue el mundo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a ofrecer. Dejemos de hacer propaganda de lo que ya hicimos. No sé si ustedes se acuerdan de la propaganda. 2011, ya lo decía, imagínate. Estamos en el 2025 y todavía estamos en esa. Estamos, pero acuérdense de las últimas propagandas, que sé yo, del avión, aerolíneas, recuperamos aerolíneas, la vacuna, la AUH, YPF. La población ya te lo pagó con el voto, con el 54, con el 49, ya te lo pagó. Tenés que decirle, che, mirá, ahora que le tenés necesitamos para este lado ir, en un mundo que es totalmente distinto al mundo de hace 20 años, un mundo donde están acentuándose los nacionalismos, no la globalización. Eso decía el Turco Asís, anoche lo veía el Turco Asís. No se lo he copiado.
¿Ah? somos compañeros, podemos pensar igual. Hay una pregunta que siempre me gusta hacerle a la dirigencia de acá y me gustaría en particular hacértela a vos. Después, si querés, nos metemos más con Mendoza del peronismo local, pero que es que algo que el Turco dice en todas las notas que da, que es que el Milei es un invento del peronismo. Él lo dice, lo sostiene. financiado, Lo financia, promovido, ayudado a cerrar las listas, buscado los punteros, buscado los dirigentes territoriales. Digo, que él dice, esto fue un claro invento exitosísimo del peronismo. ¿Vos coincidís con esa lectura? En parte sí. Pero no sí, por sí, mala sí. gestión, sino No, por no, deliberadamente Claro. No, yo sí, a ver. dividir la derecha, digamos, Mira, por decirlo así. yo soy por ahí no tan duro con los compañeros, para decírtelo. Porque hasta nosotros mismos a veces compramos el discurso del poder, el discurso de la derecha, diciendo Alberto el peor presidente del país que ha habido en la historia. Yo te digo, no. Quizás Alberto tuvo un problema. Quiso quedar medio bien con Dios y con el diablo. Y en esto a veces no podés. O estás con Dios o estás con el maligno, como diría Don Milei, ¿no? Pero por ahí le faltó, digamos, esto de... el tema de los cereales, el tema de cómo una mejor distribución a veces de los ingresos, qué sé yo. Pero también, imagínate si hubiera sido un Milei presidente en la pandemia. Nosotros nos asustábamos pensando en Macri, imagínate si hubiera sido Milei, no sabíamos que podía existir un Milei en ese Le momento. hubiera pasado lo Bolsonaro, básicamente. Sí, acá no hubieran habido 100.000 muertos, hubieran habido 500.000. Claro. Acordate que nos dejó Macri, nos dejó el sistema de salud destruido, ni ministerio había, ni ministerio. El peronismo tuvo que reconstruir todo un sistema de salud, cerrar con los rusos para que vendieran la vacuna. Imagínate a Milei comprando vacunas rusas, ¿se lo imaginan? No, imagínate, y O sobre la China tampoco, o sea, China, sí. y la cubana menos. Imagínate. Bueno, no sé, los ATP que se dieron, el ATP que era ese subsidio que le daba el gobierno a los empresarios para que pagaran la mitad del sueldo y no echaran a la gente. Para que después de la pandemia nos digan, ajá, vení, colgate acá. Claro. Básicamente. Que lo decía Cristina, me acuerdo de eso. El IFE, Claro. que era para que la gente pudiera comer. Claro. Imagínate este tipo que dice que la justicia social es el peor de los males del mundo. O sea, es una cosa... Está bien, yo no digo, Alberto, bueno, lo que yo más por ahí le cuestiono es que tendría que haber declarado ilegal la deuda externa, toda la deuda que excediera las reglamentaciones del fondo, digamos, ¿no? Y eso fue un poco un parteaguas, ¿no? De ahí, de eso, yo creo que esa discusión interna nunca nos recuperamos y sobre eso también, que es una decisión bisagra en cualquier fuerza política, ¿no? Cómo encarar, habiendo recuperado el gobierno después del 2015, qué difícil fue remontar los acuerdos después de ese gran desacuerdo que No fue solo eso, desmembrando lo que pasa de alguna que- lo manera, que ¿no? pasa- Montamos un gobierno sobre ese desacuerdo. Porque según lo que nos dijo la Marisa acá, ya de antes de que asumiera Alberto estaba podrida la discusión de la deuda externa. Claro, pero se Y pudrió ese- después con las decisiones. Y es el problema de la Argentina. A ver, encima de que teníamos la pandemia, la sequía, la guerra de Ucrania que empezó a impactar económicamente en el mundo, el problema de la deuda, bueno, había que plantarse a veces con lo que significa y decirle, señores del fondo, mire, ustedes dieron un préstamo ilegítimo, porque la Argentina, como socio del Fondo Monetario, paga una cuota o tiene una cuota determinada y te pueden prestar hasta un monto determinado. Estos prestaron 3 veces más de lo que estaba autorizado el mismo fondo por su reglamento. Sí. Y encima sin acuerdo del Congreso y todo. Sí. Entonces era para declarar Con el ilegítima, mismo fondo diciendo, che, nos y fuimos si al carajo. tenías que hacerle un proceso penal a Macri por incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, explicándole a los argentinos qué era el problema de la Argentina, bueno, ahí creo que fallamos. Esa era más fácil, era más difícil que declarar ilegal la deuda, ¿eh? Claro. Que Macri caiga en cana por algo en este país. por ahí Cana no, porque ya pero sabemos proceso judicial, algo. que Comodoro Pro, como dice Comodoro Pro, el gato ni hablar. silvestre, pero había que hacerlo. Sí. Sí, más que nada lo simbólico, porque pues, sabemos que Macri no va a ir preso nunca, jamás en la vida, pero por Pero el hay que poder que hacerlo, encarna, hay pero claro, hay un relato que armar que un poco también, eso queríamos hablar con vos, que nada que ver, digo, voy de un lado al otro, pero hay un relato, hay una responsabilidad política a la hora de conducir cualquier proceso, un proceso hasta, te digo, desde la interna, hasta un gobierno, hasta decidir qué hacer con el fondo, que necesariamente hay que armar un discurso que tenga que ver, por supuesto, con efectos reales en el bolsillo o en la vida de la gente,
para que nos cuenten y para que nosotros podamos replicar, porque si no, de repente era algo inexplicable haber votado a Alberto y un montón de gente que no lo iba a votar si no hubiera estado Macri del otro lado. Había que explicarle que todo lo que dijimos que íbamos a hacer no iba a suceder o que iba a suceder de manera parcial y que ni siquiera nosotros estábamos de acuerdo, porque empezó a pasar eso para abajo también, ¿no? Sí, mira, en marzo del 2016 se vota la derogación de la ley de pago soberano. ¿Qué significaba eso? Que no pagarle a los fondos buitres. Por la ilegitimidad que eso tenía, porque los tipos compraron bonos a 0,10 y después te lo cobraban a 1,20. Sumado a él, a la cantidad de guita, que eran cerca de 7.000 millones de dólares, sumarle las comisiones. Las comisiones es el gran negocio, digamos, ¿no? Que fueron 4.000 millones de dólares. No estamos hablando que se quedó con un departamento, ni siquiera los 200.000 de Cuader, digamos. Estamos hablando de miles de millones de mangos. Bueno, se votó, pero ¿para qué se deroga? En realidad, empieza el despiole en diciembre, cuando Macri baja las retenciones o elimina las retenciones a muchos de los productos de exportación de la Argentina, el pescado, el arroz, el trigo, montones. Entonces, claro, eso es una transferencia de recursos de la Argentina o del pueblo argentino a los sectores más concentrados de la economía. Entonces yo les dije en esa sesión que no nos mintieran más, porque si no, porque el presupuesto, mentira, se habían votado en contra del presupuesto del año anterior donde estaban todas las obras públicas. Pero además le digo, muchachos, esto nos lleva necesariamente a un rojo en las cuentas públicas. Claro. Ese rojo que dejas de percibir de los sectores más poderosos de la economía lo vas a terminar cubriendo con ajuste o con endeudamiento. Y lamentablemente se hizo con las dos. Claro. Con ajuste y endeudamiento prestado del fondo. Y a menos de 2 años de gobierno. Porque Macri de última esperó al 2018 para ir al fondo. Digamos. Claro, fue al fondo, pero ya había ido a todo el sistema financiero privado. Exacto, con el RIGI. No, todavía no estaba el RIGI. Todavía no estaba el RIGI. Él estaba con los, quería hacer los ATP, esa mezcla del público-privado, ATP, LTP, perdón. Claro, era pero eso era para la obra pública, pero en las finanzas iba pidiendo guita al sector privado, hasta que le dijeron, ya está, el riesgo país, agotaste la capacidad de pago y tuvo que caer al fondo, porque era el único que le podía prestar, gracias también a Trump, a su amigo Trump. Pero por supuesto. Bueno, algo de esto decía anoche el Turco, digamos, es su único amigo en toda la región. Y su único aliado político en toda la región, pero basta de Milei. Que además no nos hace bien. ¿Trump? Nada. Vos sos línea que no es por ahí. A ver, los americanos, o no, los norteamericanos, los yanquis, tienen un modelo de país definido totalmente. Sí. Demócratas, republicanos, pueden variar un poquito, quizás los demócratas son más buenos para adentro de Estados Unidos, con los inmigrantes, y son bastante duros para afuera. Claro. Te inician las guerras. Claro. Y te van al Medio Oriente. Y se van al Medio Oriente. Y los republicanos no. Los republicanos son un poco más recatados en lo internacional, digamos, a nivel bélico, pero adentro son bastante duros con las minorías. Sí, Estados Unidos para los estadounidenses. Exactamente. Exacto. América primero, qué sé yo, first, Make America Great Again. Claro. Che, perdón, pero te agarro de una cosa que dijiste antes de ¿qué le paramos enfrente a toda esta locura? Digamos, ¿qué le ponemos enfrente a nivel provincia? ¿Qué le ponemos enfrente a nivel nación? Y evidentemente nos metemos de lleno con el peronismo y con lo que nos interesa, que es... Nos parecía muy importante contar con tu mirada porque tuviste un papel protagónico en este cierre de listas. Fuiste un candidato que luego se declinó su candidatura. No era tan protagónico. Bueno, pero te levantaron, saliste en los medios. Sí, pero no te dieron bola. Bueno, contanos todas las discusiones que perdiste en este cierre. No terminan el programa, no, bueno, pero... Qué complicado que tuvo el ¿viste cierre cuando de te van listas, jubilando, ¿no? Que vos decís, la puta... Sí. Bueno, pero también... ahí está mi nieta, me están mandando a la plaza, digo, está bien. Yo voy tranquilo. Pero, ¿qué pensás de esta unidad, de este cierre? Mira, yo creo que lo primero que estamos perdiendo una batalla cultural. Ajá, a ver. Me parece que esto es lo central de la lucha, digamos, cómo nos ponemos de acuerdo. Cuando vos vas a dar una batalla cultural, yo te digo, che, a mí me gusta el rock, y vos me vas a decir, a mí me gusta la cumbia. Bueno, capaz que entramos en una guerra, ¿no? A ver si el riff de la batería, y vos me vas a decir, no, el ritmo del cha-cha. Bueno, es una batalla cultural que estamos perdiendo. Hay gente que acá la está pasando muy mal, que es pobre y que se siente lo que no es. Quizá lo que decía Jaurecho, ¿no? El medio pelo en la sociedad
o a ustedes que les gusta decir malas palabras, es cagar más alto de lo que el culo te da, ¿no? Entonces esto es muy común. Sí, total. Bueno, esto me parece que es lo que, como ayer también decía uno, dice, cuando la clase media se cae, vota el peronismo. Cuando recupera poder adquisitivo, ya cree que es de la clase alta y vota a la derecha, digamos. Creo que lo que hay que, o primero me parece que es un pequeño programa, 3, 4 puntos muy claros de lo que hay que hacer con la Argentina y con Mendoza también, ¿no? Cosas entendibles, claras, firmes, que normalmente el común de la gente se va a poner de acuerdo. Pues si le decís, che, mira, necesitamos que ampliemos la matriz productiva de Mendoza, te van a decir, sí, necesitamos que el agua se cuide, no con dogmas, viste, que esto es todo dañino y esto es todo bueno. No, que se cuide en general, digamos, tenemos las cañerías, las redes domiciliarias destruidas, tenemos malos sistemas de riego, faltan diques en Mendoza todavía para generar energía y cuidar el agua. Yo te decía, mira, por ejemplo, en el río Mendoza tenemos un solo dique, Potrerillo, hacen falta 2 más para que rinda lo que tiene que rendir. Uno que se llama Cerro Negro y otro en Uspallata. Bueno, entonces tenemos $1.000 millones del portezuelo del viento que no se utilizó en ese dique. Bueno, es un tema a discutir. Che, ¿qué hacemos con los 1.000 millones? Entonces, sí, bueno, mira, vamos a destinar a mejorar el agua de Mendoza, listo, con 800.000 palos, digamos, arreglás, cambiás el sistema, podés hacer riego por goteo, impermeabilizar, cambiar redes de agua domiciliaria. No, empiezan a trabártelo y te dicen, bueno, empiezan a buscar a los israelíes a ver si se puede medir y termina siendo la privatización del agua. ¿Ah? Entonces, para nosotros ya conceptualmente el agua es un derecho humano, no es un bien del mercado. Sin agua vos no vivís, es como si te privatizan el aire, digamos. Entonces, y ahí empiezan las diferencias con el gobierno que tenemos. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es eso, digamos. La unidad está bien, digo, porque por ahí hasta era un reclamo, ¿no? Un reclamo de mucha militancia. Che, unámonos porque unidos. Pero no, no alcanza, solo no alcanza. Vos me decís, ¿te gusta esta unidad? Y es la posible. Y son los actores que hay. Si no, tenés que ir a buscar actores a otro lado. Bueno, es lo que había, qué sé yo, dentro digamos, de la dirigencia actual del peronismo, bueno, es más o menos lo que hay. Vos me decís, ¿estás conforme? Y yo por ahí hubiera querido hacer una lista más acorde a los nuevos tiempos y a las problemáticas que tiene quizás la provincia y la Argentina. Quizás esta chica, una científica, che, pongámosla en la lista, para que la legislatura se nutra de un científico que tiene, que están viviendo una problemática. Lo decía el otro día, un productor, un comerciante, qué sé yo, ve cómo compaginás, digamos, una lista donde haya experiencia de algunos, porque un cuadro político, formarlo no es fácil, son años de formación, la experiencia de estudio, de práctica, de errores, de aciertos. Entonces, bueno, mezclar experiencia, renovación, que por ahí puede ser, la renovación no siempre es juventud, pero renovación, y también mechar la lista con la sociedad, porque si no nos vamos cada día cerrando más, es una endogamia. Pasa que también hay política, algo... y eso la gente lo percibe, terminamos siendo casta. Claro. Terminamos dándole la razón al enemigo. Los mismos siempre. Los mismos de siempre. Y si vos mirás a los otros, son peores. Porque ya ni siquiera se ponen los mismos de siempre. Ahora te ponen las hermanas, te ponen, ¿viste? Entonces, digamos, me parece que esto también es la abstención que hay de la gente que no va a votar porque no se ve hoy representada por quienes deben representarla, que son los partidos políticos. Entonces empieza Ahora, a ver... ¿hace falta realmente que integren las listas personas de la sociedad civil para recuperar representatividad? ¿O hace falta que los políticos representen haciendo lo que tienen que hacer, digamos, en lo que les toque? Las dos cosas. Yo no sé si la veo la de un comerciante o un chofer de Uber en una lista. No, eso lo dice mi hijo, que suele suele venir a este programa, mi hijo. Pero te subiste ahí también, porque dijiste la de la investigadora del CONICET, no, un comerciante. A ver, pero siempre una relación con las materias que necesita Mendoza, ¿no? No es poner una investigadora porque es investigadora en sí misma, sino porque por ahí tiene una especialidad que a nosotros nos está haciendo falta. Vamos hacia un mundo del conocimiento que por ahí necesitamos esa experiencia. O no sé, o a un representante de las cámaras de comercio, ¿viste? Que el tipo venga y diga, che, nos está pasando esto, claro. O del turismo. Y ya, Mendoza turística, sí, tanto los hoteles vacíos, está bien. Hay un tema macroeconómico, que es el tipo de cambio que no te ayuda, pero también hay falta de infraestructura. Te vas a Potrerillo, ¿viste? Sí, de política ¿qué haces? Te tenés que llevar... Bueno, digo, ¿cómo ves esas cosas? Digo, podés mechar
y que sea una lista un poco más abierta hacia la sociedad. Pero bueno, es la posible, y nosotros siempre decimos algo que por ahí a la Gina no le va a gustar, con Ya me esta conoce, lista que pero- hay, que siempre decimos, mira, el peor de los nuestros es mucho mejor que el mejor de los otros. Pero no es por un tema personal, o Total. porque uno fue a la universidad y el otro no tiene nada que ver, es por el pensamiento que tenemos. A un peronista de Mendoza nunca se le ocurriría ajustar a los jubilados, qué sé yo, o destruir un hospital, qué sé yo. Estas cosas no se nos ocurren, está fuera de nuestro mapa. Entonces siempre yo digo, mira, el peronismo tiene una matriz de pensamiento, una matriz ideológica que está guiada por esas tres banderas: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, y te mueves dentro de eso. Entonces, por más que no seas de los mejores, tenés esos límites que si no los cumplís ya te los reclama el mismo peronismo y te echan a patada, digamos. Entonces, yo creo que hay que discutir de política y qué provincia nos imaginamos y queremos. También hay algo Ahí que, empiezan algunas contradicciones, claro. pero que hay que debatirlas seriamente. También hay algo que decir que tiene que ver con más la situación, entre comillas, coyuntural del peronismo, que yo siento que las listas también se armaron muy en función de los entrables, que viene siendo una práctica cada vez más mezquina, necesariamente, porque cada vez, te digo, en los últimos años, el peronismo ha decrecido en caudal de votos, por lo tanto en capacidad de meter gente representante en la legislatura, que lean el informe del lunes pasado, lo decía, metimos en la anterior metimos 7 y 7 diputados y senadores, y en la última metimos 3 y 3. Entonces, esos espacios de representación con los que a priori contaría el peronismo, que son los entrables, los seguros, cada vez son menos en relación a los últimos años, ¿no? Entonces la discusión termina siendo un poco más pedorra, por decirlo de alguna manera, que es, bueno, quiénes entran para dar esas discusiones y quiénes acompañan, ¿no? Como que los lugares, los segundos o terceros lugares, tal vez, hoy están antes era más el suspenso, decir, bueno, tal vez entro y si hago una fuerza y si me camino todo mi distrito, tal vez hago un esfuerzo enorme y todos hacemos un esfuerzo enorme y en vez de 2 entran 3 y hoy estamos contándonos las costillas a ver cuántas cabezas entran. Digo, también Sí, eso es parte de esta es verdad, discusión rara, eso digamos. es verdad, también es verdad de que por ahí cada uno cuida su kiosco. También, digo, y Vos ahí termina siendo lo del loteo, vos ¿no? hablabas del loteo. Claro, y termina pasando eso. Es buena definición. Todo eso es verdad. Pero sabes que a la gente no le calienta un No, pedo. por supuesto, eso lo O sea, sabemos. no le calienta un pedo la discusión electoral del peronismo. Total. O sea, es más, nos miran como bichos raros. Y Dice, la de ¿qué la se UCR están- tampoco. Tampoco. Dice que están La de discutiendo nadie. estos tipos. Bueno, y ahí viene ese 50% que ya no va a votar. Ajá. Yo creo que, a ver, en la medida de que vos no tengas una propuesta política, un proyecto político que te seduzca a vos como militante Ujú. peronista, y si a mí me seduce, la verdad que ni me pongas en la lista, me voy a romper para que gane ese proyecto, que gane esa idea que uno tiene. Ahora, cuando no hay idea, cuando no hay proyecto, cuando la pelea es únicamente por el primer lugar, y el que no está primero dice, pero viste, no te Dame seduce. casa, claro. Hay que generar mística, una épica de la lucha que vos estás dando. Si no está eso, estamos fritos. Sí, sí, Directamente es ir a pelear esto que decís vos, a ver quién va primero. sí. Ahora, a mí me parece Se reduce que mucho la discusión política. No, me no, y parece. además a la gente no le interesa. Vos le tenés que decir a la gente, che, a ver, los pibes que hoy dicen las encuestas que votan, que siguen acompañando a Milei, hay que decirle, muchachos, los hacedores o los emprendedores del pedidos ya, son chicos que todos los días están arriesgando su vida, yendo a 120 en una motito, para ganarse un mango, y después van a estar afuera del sistema. O porque se ponen grandes, además no tienen aporte jubilatorio, no van a llegar a jubilarse. Si es que llegan vivos, no se pegan un palo antes en la calle con eso. Entonces, ¿qué decirle? Bueno, a ese joven, ¿cómo lo contenés? Ujú. Entonces, por ahí no sé si es desde el discurso que ha tenido el peronismo históricamente. Me parece que acá viene la imaginación de los que pueden pensar, los que tienen más eso, para decir, che, a ver, muchachos, vamos a hacer esto, vamos a ir por acá. Este es el futuro que tenemos. Bueno, dentro de todas estas 10 posibilidades te queremos adentro, no afuera del sistema, o hacerte creer que sos un empresario porque andas en la 110 repartiendo pizza o empanada o lomito por las calles, digamos. Me parece Sí, que después hay que hacer una moratoria para todos esos pibes, para que se puedan jubilar. Y yo quiero ver a las viejas... Que no la tienen. exacto.
Después que diciendo, no la estos tienen. chicos no aportaron. Claro, ¿Por qué se van a jubilar? claro. Y te van a No decir, hicieron aporte. nosotros que Le trabajamos... tenemos que pagar la jubilación Claro, yo que trabajé 40 años y aporté, bueno. claro. Bueno, esto es... Bueno, y otra de las barbaridades que hace... las grandes mentiras de la Argentina Mm. es esto, lo de la moratoria. Se jubilan, no laburaron y no aportaron nunca. Es mentira. Laburar. Te aseguro que el 95% Pero- trabajó. No, Es negro. obvio. En negro. Exacto. Mira, Sí, yo o te trabajo iba a decir, no una barbaridad reconocido. enseguida. Trabajaron en una chacra, levantando la uva, En la doméstica, hasta el ama de casa, que debe ser la tarea más dura que hay, ser el ama de casa, bueno, aguantarnos a nosotros, por ejemplo. Bueno, y se pagó. No es que no pagaron. Por eso se llamó moratoria, porque a vos te daban la jubilación y todos los meses te descontaban. Con dos beneficios, además del económico directo. La parte de salud, que el PAMI te cubría una salud prácticamente gratis, y el que yo digo quizás el más importante, que no nos dimos cuenta, era la dignidad. O sea, te lo cuento en mi casa, que somos una familia de clase media, te diría que hasta acomodada, mis viejos, los dos profesionales, todo, pero mi vieja, bueno, por cuidarme a mí, ¿viste? Mirá lo que le salió, pobre vieja. Por cuidarme a mí, qué sé yo. Eso no hay moratoria que se lo devuelva. No, eso, pobre vieja, bueno, Dios la tiene al lado. Así Pero que, sí. pero ¿qué es lo que pasa? Por ahí me decía, che, Ale, para allá que venís de allá, pasá y comprate un pollito con las empanadas. En realidad, capaz que mi vieja no tenía un mango. Claro. Y después de la jubilación, che, vieja, paso por los pollos. No, venite que ya compré todo. O sea, ese hecho de poderle dar una invitación al hijo el domingo, parece una boludez, No, pero pero es no lo para, es. para el No, padre es un orgullo. Para tener nada. Bueno, lo Para cortan. nada. Es como esa frase, viste, el peronismo es justicia social y dos cosas más que no me acuerdo, digamos, es eso, que la gente esté bien, que viva feliz el pueblo. Está bien. Y nos meten eso como nos metieron que cuando Perón hacía las casas, no sé, barrio ferroviario, quemaban el parqué para hacer el asado o criaban los chanchos en la bañadera. Bueno, se decían esas cosas hasta por envidia, porque no se podían explicar cómo un laburante podía vivir en la sexta sección. Claro. O en el A mi viejo se lo escuchaba así, ni siquiera te estoy hablando de hace... Bueno, o en el Godoy Cruz Top, o en Dorrego. Claro, ¿Cómo iban a vivir ahí si ellos tenían que vivir allá en el Borbollón lejos o arriba del Cerro Arco? ¿Qué sé? Bueno, estas son las barbaridades de la batalla cultural. Che, yo me quedo con algo que decías antes de... Digo, todas estas discusiones, a priori me parecen varias cosas. Primero, me parece que no somos troscos y que podemos discutir el poder en términos de poder y construcción de poder, porque no somos. Tenemos voluntad de poder, queremos ganar. O sea, el peronismo... Unas ganas de gobernar tenemos. Claro, el peronismo gana o esta pierde. generación. Ahora, digo, para adentro, todas estas discusiones que vos traes respecto al agua, respecto a la matriz productiva, respecto a un montón de cosas, yo no veo que generen ninguna división para adentro. Yo me voy inscribiendo cada vez más en la línea esta de que esta unidad es forzadísima, que es una unidad en sí misma, que es una unidad sin mucho más acuerdo que un acuerdo electoral de loteo, que no hay mucho más acuerdo en cuanto a 3-4 puntos más o menos básicos de discusión en Mendoza. Y sí me parece esto, ¿no? Que se están repitiendo no solo caras, sino métodos, porque es vamos todos juntos, que todos juntos 1 más 1 es igual a 2, y todos juntos seguro somos más fuertes. Y a veces te resta. Claro, y a veces es ganar y después vemos, como fue en el 2019, y sabemos dónde nos terminamos después. Digo, siento que no hemos aprendido un carajo, digamos, y que esta unidad está forzadísima y pegada con moco, y meramente electoral. Digo, ¿vos ves algo de esto? ¿Coincidís con algo de esto? Mirá, yo veía en el proyecto en Mendoza dos peronismos, por decírtelo de algún modo, ¿no? Uno enrolado, no es nuevo lo que voy a decir, en el kirchnerismo, con una conducción muy clara que es Cristina, y un peronismo más a la mendocina, más peroganso, por decirlo de algún modo, de que se utilizó mucho en los 90. A ver, creo que ese peronismo peroganso está ocupado el espacio ya por otra... Digamos, tener la libertad avanza, el radicalismo derechizado, la Unión Mendocina, bueno, tener, digamos, todo ese espectro centro a la derecha lo tenías ocupado. Me parece que teníamos que lograr quizás el 30% ese que en el balotaje votó a Massa. No ganás por ahí con ese 30%, pero te quedás competitivo para después, ¿no? Entonces estaban coexistiendo esos dos peronismos, que por ahí se refleja también en lo que decía
la gallina en el primer lugar de cada lado y el kiosco y los lotes, ¿viste? Se mezcla todo. Mirá, ¿qué creo? Hoy pienso lo mismo que pensás vos, que es una unidad a la que se pudo. Claro. Creo que el domingo hay interna en los departamentos, en 5 departamentos, de los cuales 4 son importantes, son grandes. Mirá si no. Creo que el día 11 de agosto hay que hacer el esfuerzo de juntarse todos, comerse todos los sapos que nos tengamos que comer todos y empezar a hacer la parte programática. Decirle, che, a octubre, ¿qué vamos a ir? Diciendo que estamos unidos, que somos todos buenos, fantásticos, o le llevamos una propuesta a Mendoza clara, contundente, 2 renglones, 3, que viste, no le da un proyecto de un libro porque no te lo lee nadie. Ahora, si lo que no Sí, o al menos meternos en algún debate de algo. Meternos en algún debate, qué sé yo. Llama la atención, por ejemplo, que no veo algo tan central como lo que está pasando en San Jorge, que no haya una opinión del peronismo. Estamos con un un espacio mudo. Digo, podés estar a favor, podés estar en contra, pero algo. Pero algo, exactamente. Algo. Entonces, es muy llamativo. Y no pasa solo con eso, además, pasa con un montón de temas, porque Cornejo, con sus 10 años de gobierno, también ha alcanzado una dinámica, sobre todo en la legislatura, y yo creo que por eso también tiene mucha relevancia esta elección, al ser intermedia y al recambiar las 2 cámaras y los consejos deliberantes en los municipios, podría arrimarnos a una modificación en la relación de fuerzas, aunque sea para poder tener este tipo de posiciones un poquito más fortalecidas dentro de la legislatura y que no sean una díscola o un díscolo quien conforma o quien se opone a alguna política de Cornejo sin dejar de hacer, no es atentar contra la gobernabilidad y no sé qué cosa, sino poder construir un programa que tenga sentido frente a la propuesta de Cornejo. Claro, yo creo que hay que contraponer propuestas. Pero no estamos no es únicamente anti, porque con el anti te quedas siempre corto, digamos. Y tampoco, perdón. Y ya venimos de eso, me parece. Y tampoco creo que sea tan necesario discutir un programa de provincia de acá a 30 años. No va a pasar. ¿No? Digo, tenemos que volver a ser relevantes para la gente común de a pie. Y para eso tenemos que participar en alguna de las discusiones que se abren diariamente, sean o no. Pero no podemos generar un acuerdo para un tema. Vamos a tener una posición unificada frente a la minería. No, yo no digo posición unificada. Yo no digo posición unificada, sino que digo algo de representación de lo que se supone que representa el peronismo, que tal vez no es una posición unificada, tal vez son 2 o 3 posiciones, no importa. Pero si hay 8 legisladores que dicen, che, nosotros estamos a pleno con San Jorge, vamos para adelante. Bueno, entonces la posición del peronismo será esa y se podrá construir alrededor de eso. La política, la realidad no es a veces la que uno quiere ni la que a uno le gusta y es tan cambiante. Yo he sido un prominero total. Sí, lo sabemos. De hecho, hice la reforma de la 77-22 entendiendo que después del fallo de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional la mitad del artículo 1, una ley que era prohibitiva pasó a ser una ley totalmente permisiva, o sea, porque no tiene controles la ley, no dice cómo se cobra más allá del 3% de regalía, no hay destino de los fondos, o sea, queda bastante ahí, medio en el cosa. Entonces, bueno, por eso se me ocurrió hacer una ley que me ponían carteles buscados, ¿viste? Los muchachos ambientalistas. Bueno, y costaba mucho explicar el tema de cómo era. Hoy tenemos un problema, que existe el RIGI. Sí, claro. Entonces, yo que soy un prominero absoluto, ya el RIGI, viste, me hace como dudar, porque voy a decir, dar un beneficio, todo, claro. Una rifa. Rifando cobre. Se puede transformar en un saqueo. ¿Por qué? Porque si le vas a dar un beneficio impositivo, digo, las promociones de la industria, de todo, se dan cuando este vaso yo lo puedo hacer en Mendoza o lo puedo hacer en Uruguay. Claro. Entonces digo, che, si lo haces en mi provincia, yo te voy a sacar los impuestos. Bueno, está bien. Ahora, con los recursos naturales que están acá, no se van al Uruguay ni se van a Brasil, a ningún lado. Están ahí. Le estás dando un beneficio impositivo de algo que está dentro de la provincia. Y que por ahí ni siquiera las mineras los han pedido, ni las petroleras. Pero si lo tiene, lo agarran, ¿no? Obviamente. Claro, tontos no son. Sí, además por el RIGI no entra $1. No entra $1 en concepto de grande inversión. Que las inversiones más que las IPF que nuestra. Digo, pero también
esa es la parte general que me entran las dudas. Y después está la parte particular, que vos decís, bueno, a ver, este proyecto particular es San Jorge. Bueno, le va a llevar la luz a Uspallata, le va a llevar agua a Uspallata que no tiene, le van a hacer un hospital, va a dar laburo en la construcción, después hay que ver en la explotación cómo es. Bueno, entonces tenés que sopesar siempre, obviamente, con el impacto ambiental de que no va a contaminar el agua, digamos. Esto es sine qua non, pero después ves beneficios y perjuicios con la legislación actual que tenemos. Yo, si hubiera sido el gobernador, qué sé yo, le hubiera dicho, miren muchachos, hagamos una adhesión parcial de la provincia al RIGI en todo lo que no sea recursos naturales. En lo demás, qué sé yo, si podemos traer a la Honda que haga auto en Mendoza, que los haga, bienvenido sea, le va a dar laburo a tener. Pero además el mismísimo RIGI decía que no había legislación provincial válida frente al RIGI. Claro. Era básicamente, saltearse todo. Acá lo dijo el Félix, creo, González, dijo, esto es peor que el virreinato. Claro, sí. Yo en esa línea, antes pre-virreinato del Río de la Plata. Claro. Yo en esa línea estoy de acuerdo. Ahora, no nos queremos meter en minería porque podemos estar, ¿sabes? No, dijimos que vamos a hacer un especial. Sí, vamos a hacer un especial de minería, de eso te quiero vamos a contar. invitar. Y queremos sentar distintas voces para generar una especie de audiencia pública en el búnker. Bueno, pero vos tenés ahí, vos tenés buenos factos para tirar. Che, no, yo quería preguntarte primero, dijiste al principio que habías perdido un montón de discusiones en este cierre de lista. Me gustaría que No, ni las perdí. Ni las diste. Ni las pude llegar a dar. Ni las llegaste a dar, pero digo, ¿cuál era eso? ¿Cuál era, si tuvieras que decir cuál fue la mayor crítica o para vos a dónde se pifió o qué era la discusión que vos estabas proponiendo? Porque también tiene algo que ver con que te hayas bajado de la candidatura, ¿esto? Sí. Eso, sí. contanos eso. Sí, ¿Por qué te bajaste y qué fue la discusión? Primero porque, a ver, advertía lo mismo que ustedes, mucho loteo, ¿no? Y digo, no sé, es muy difícil construir a partir de eso. Y más cuando en los municipios grandes, dos cosas, digo, para hacer una unidad vos tenías que hacer un esfuerzo en los municipios grandes en donde hay internet, de hacer una lista de consenso. Y no lo hay. Y al revés. Y claro, y vos tenés Bueno, salvo Godoy Cruz, que no sé qué pasó ahí, porque no conozco, no hay. No hay internet. Bajaron toda la lista y quedó la lista del Cachi, la bajaron. Y quedó la lista de el Tincho. A ver, yo les dije, miren muchachos, bajar lista nunca es bueno, porque le estás privando a compañeros de la posibilidad de participar, incluso de sacarse las ganas y decir, che, te ganó el otro que es mejor, ahora acompañá, no sea tan vivo, o sea, no hagas que vas al internet y después te vas a tu casa. Eso, Bueno, eso es una cosa. Y después teníamos que hacer dos cosas centrales. Primero, hacer un esfuerzo de unidad en La Cera, en Guaymallén, en San Martín, en Capital, digamos, que son departamentos que por ahí definen, ¿no? Y ¿sabe lo que pasa? Que yo me he propuesto, por lo menos en Guaymallén, no sé si la llena me da pelota, pero estando un poco afuera, después poder llamarlos a todos y decir, venga muchachos, el enemigo es no es el compañero. Está bien, participaste de una interna, te ganaron, bueno, acompañemos. Y el que ganó no tenga la soberbia de creerte que sos Perón, porque esto dura un ratito nada más. ¿Qué metodológicamente peronista lo que estás diciendo? Perdóname, porque la unidad empezaba en los departamentos, no empezaba arriba en la lista nacional. Sí. Esto es tremendo, o sea, perdón que me detenga. Es que es lo que hablamos la semana pasada. Íbamos y volvíamos. Son tus palabras. Íbamos y volvíamos. ¿Lo dijiste vos? Lo dijiste vos. No, pero digo, pero es lo que hablamos era la por semana abajo, pasada. Palacio, ¿o no? Claro, a ver, nosotros hemos vivido, y la Gina le conta porque es guaymallina, qué manera de sufrir. Internas de 4 o 5 listas y después que no solamente no trabajan, o sea, muchos se fueron con De Marchi, creyendo que De Marchi, no sé, qué sé yo, era Karl Marx, ¿viste? No, era peor que lo que podía ser mejor, claro, o sea, que otra cosa podía ser mejor. Era más motosierra que lo actual, entonces, bueno, y esas son las broncas, las cosas. Entonces, un tema ese, como si vamos a hacer una unidad, la hacemos en serio, todos, con el esfuerzo y nos tragamos los sapos, y lo otro, no desdoblar. Porque si yo desdoblo los municipios y el intendente están en la lista nacional, muchos de ellos, pero en realidad no es lo mismo cuando el intendente se pone la campaña al hombro, pelea por sus concejales y eso aporta al distrito y entonces ahí tenés más legisladores, como querés vos, Gina, cuando, a ver, San Rafael, Maipú, viste, todos los municipios peronistas peleando, es otra cosa y además
como estrategia de batalla, también le dividís la fuerza al enemigo. Claro. Porque va a tener que preocuparse por Maipú, por San Rafael, Claro. por Santa Rosa, por La Paz, por La Valle. O sea, No. La Valle no es dólar. creo, No, pero- la Valle no. Pero, No, igual sino que el lo Celso hacen, tampoco. todos esos lugares que están tranquilas la militancia del oficialismo, te va a ir a esos departamentos donde vos no doblaron ellos, te van a caer ahí. Los Sí, o al municipios, menos le das los también legisladores provinciales en las listas. lo va a De alguna manera lo tenés debilitar que... las listas. Entonces, yo fuera emir, yo trato de entenderlo, ¿viste? Hay que claro. estar sentado arriba del polvorín y qué Con sé esa yo, uno- lapicera prendida a fuego. Porque, digamos, hoy no hay una conducción única en el peronismo. Entonces, cuando la conducción se dispersa, y viste, es como los galos en la época de Roma, que habían 150.000 tribus, y por ahí los romanos arreglaban con una, con otra y ganaron. Bueno, trato de entender lo que le pasa, pero yo lo primero que le hubiera exigido es a todos los intendentes, muchachos, yo encabezo la lista de diputados nacionales, pero ustedes no me desdoblan las elecciones. Porque lo más grave es que vas a perder un concejal. Claro. Nada. No, Claro, no le mueve la, el no le mayor mueve la aguja a costo- ningún sino un concejal más de un lado o del otro. No, y Eso. además son los municipios que más concejales propios tienen. Claro, pero no le mueve la aguja ni siquiera a la sociedad del lugar, o sea, uno más, uno menos. Yo he sido intendente y he sido concejal y he estado... bueno. Y en realidad el intendente es el que maneja, porque es el que tiene la decisión ejecutiva, y sí, lo escucha a los concejales y todo lo demás, pero siempre el intendente es el intendente, ¿viste? Eso es... Entonces, lo primero que yo le hubiera exigido es eso. Lo segundo, unidades que te dije recién en los departamentos. Y lo tercero, me hubiera tomado la molestia de caminar un ratito cada departamento, un día, 2, 3, 4, comerme un asado con un grupo, con otro, y ver quiénes son los más competitivos dentro de cada departamento. O sea, no poner a este porque es más amigo mío o es del grupo mío porque viene de San Rafael o viene de Maipú o viene de Godoy Cruz o viene de La Cámpora. ¿Labura o no labura, viejo? No, y además, es eso. Además hay gente, mira, muchas veces se habla de la renovación. Yo te pregunto, para no caer en mi departamento, La Cera. Y en La Cera, qué sé yo, hay un Guillermo Antu que sigue caminando, el Guillermo, como si fuera el primer militante, tomando mate con la vecina, yendo a ver el partidito de fútbol de la Liga La Serena. Entonces vos decís, che, ese tipo ¿está para jubilarlo? ¿O por ahí te aporta 3.000, 4.000, 5.000 votos a la boleta que no te lo aporta otro? Capaz que eso hay que analizarlo. Yo Claro, no sí, lo es sé. sacar la cuenta, por lo Hay que- menos. Por lo menos, entonces decir, hacer la lista más competitiva que pueda. Estamos hablando de elecciones, no estamos Sí, hablando sí, de sí. transformación de la provincia, nada. Estamos hablando de elecciones puras. Bueno, entonces, unidad, no desdoblar y tomarse la molestia de esto, de ver quiénes eran los competitivos. Mira, te cuento una anécdota mía. En el 2001, Pardal y Amtu, que fueron juntos, Pardal senador, Amtu diputado, me dice Pardal: Alejandro, me castigaba, porque yo siempre le hacía interna, Pardal me ganaba siempre, pero yo era de puro rebelde, nada más. Y con el castigo, ¿cuál era? Me decía, andate al sur y traerme un estado de situación del sur. Bueno, y me iba al viar y hablaba con el tipo de la heladería, con el comerciante, con el laburante, con el tipo que estaba limpiando la cuneta, y le dice, che, ¿qué dirigente ustedes ven? Primero me preguntaban en general, y después el peronismo. Y en aquel momento las respuestas te decían, mirá, Juan Carlos Di Paolo llegó a la intendencia en un 2500 rojo, se fue en el 2500 rojo, volvió a dar clases, sigue con su 2500 rojo, y era un pueblo que había vivido un problema con el intendente electo, con un despelote de las coimas que tenía menos luz que Carmenza, no sé si se acuerdan de esa frase famosa. Después con otro intendente, que Amezqueta, se ve que era un tipo, no sé si era bueno o malo, pero se ve que era un tipo muy duro, no sé. Entonces el pueblo veía en Di Paolo un tipo honesto, un tipo bueno, un tipo que, bueno, y me fui a San Rafael y lo mismo, hice todo el estudio, me recorrí todo, y en general eran los Félix. Quizás por ello, o quizás por su papá, que fue intendente y era un tipo querido en el departamento. Y bueno, entonces vine acá y le digo a Pardal Llanto, mirá, me parece que hay que poner de candidato a Omar Félix en San Rafael, a Juan Carlos Di Paolo. Pero sí, los que están... los que ganaron, caminan, en definitiva, y claro. algunos todavía están vivos y coleando. Pero, digamos, esto lo tenés que hacer vos, no podés decir, che, voy a poner en La Cera a mi amigote. Pero, ¿cuánto trae tu amigote? Claro. Estamos hablando de números, de Sí, elecciones. sí, sí. Son las tres premisas que yo creo que no se hicieron. Y me gusta, insisto, esto de la unidad empezaba por los lugares donde más difícil era hacer unidad.
No, Sí. donde más fácil. Por eso yo decía el lunes pasado que es una unidad medio rara porque en realidad salen a hacer esa publicación desde las redes oficiales del PJ de Hay Unidad, que es un poco lo que decís vos, es lo que todos estaban esperando, lo que todos estábamos esperando. Es Pero decir, ahí es bueno, como- se cerró la discusión, ya se dejaron de hinchar los huevos, se pusieron de acuerdo y van a ir a competir, pero finalmente lo que termina... Después, como salimos a explicar, por ejemplo, a mí me pasa en Guaymallén, que hay 3 opciones. Y esa unidad, Claro. ¿Qué el 10 de unidad? agosto tenés que ir a votar porque hay 3 A ver, listas, ¿no? ¿qué es Es lo que complejo. pasa? Que cuando a veces tenés tantas derrotas, a veces el ejército, la retirada no es ordenada, es muy desordenada. Cada uno corre para el lado que se puede salvar, ¿no? Sí. Esto de, se da cuenta que vienen los españoles con la bayoneta y vos corrés, yo me meto bajo un árbol, el otro se Sí, sube. sí, sí. arriba Dispara del cada otro. uno para su lado. Bueno, Y sí. ¿y eso qué trae muchas veces? Los individualismos. Ujú. O sea, estamos muy lejos del Eternauta, digamos, ¿no? Oh. Entonces Total. trae ese individualismo y dice, yo tengo que ser el primero porque si no soy yo es la muerte. No, pará, no. Es sos que uno me tirás para hablar ahí horas, pero perdón, estamos ya 9:02 Sí, minutos, sí, hay que pelado, cerrar. y hay una pregunta que sí o sí me han obligado a más. hacerte. Me tengo que ir. Sí, te tenés que ir. No, pero me la han obligado por bastantes, que es, en el chat leí por Lo han ahí. operado al pivo acá. Sí, se recontra. Operadísimo. Sí. En el chat me comentaron que tenés que contar cuando Raiván Pérez tocó en el Pacífico en un cierre de campaña de Menem. Esa anécdota me dijeron que la quieren. Me Te muero. comento. Que tu banda. Yo quiero esos cierres. Pará, yo de puse lista. Te podría contar 150 anécdotas Pero de Menem. pará. Quiero decir algo, porque Elegí una. hoy elegimos la canción Souvenir Americano Ah, qué bien. para invitarte en redes Sí. y puse tu solo de saxo, que es Sí. espectacular, es el del Sí. final del tema, Sí. quiero decir. Y me dicen eso, que cuentes cuando hicieron el cierre de campaña en Pacífico Bueno, con Raiván Pérez yo te y la última es si viste la serie de Menem y qué opinión te merece. Mira, Cortito, por favor. me voy a defender. Me parece Me voy a espectacular. autodefender, En todo porque ya su veo que ustedes derecho. no me van a defender. cuidamos, pelado, en te ese cuidamos. cierre no estaba yo con Raiván Pérez. ¡Au! Así de que Está chequeado. no me hago cargo de esa parte de la campaña de Menem. Yo no estuve ahí. No, te explico. Amigos de siempre con los muchachos. En aquel momento era muy jodido, no digo trascender, porque había toda una onda cultural después de con el advenimiento de la democracia, el rock nacional, todos los movimientos locales, el folclore, bueno, todo, ¿no? Hay toda una explosión. Pero no había la tecnología que hay ahora. Entonces, Claro. para tener un disco tenías que grabar un disco de pasta que costaba una fortuna. Y en eso el Chupete Manzano, que muchas veces es objeto de crítica, ayudó a los muchachos a financiar parte de ese disco, del LP Raiván Pérez del año 88 creo que fue. Y Único disco, ¿no? el único de pasta. Después se grabaron un par uno en vivo y otro medio raro, Ujú. música más rara. Era. Ajá. Fuimos medio a un reggae pesado, una cosa. Eran medio Soda Stereo. Yo empecé a escuchar tus canciones y es Soda Stereo cuyano. Claro, sí, bastante. Muy parecido. Habían en esa época montones de grupos, qué sé yo, no sé, La Montaña, Sí. La Cofradía, La cofra. los Ananá, que eran las chicas, Ajá. bueno, los Enanos, Alcohol Etílico. Eh. Y había como una disputa entre tres, que después quedó más entre dos, porque los Enanos tomaron el desafío de irse a Buenos Aires Claro. muy fuerte. Los Ray-Ban también se fueron, porque fueron grupos revelación en el Chateau Rock del año 87. Chato rock. Antes del Cosquín Rock estaba el Claro, Chateau el Rock. Chato. Mirá vos. Y después, bueno, los muchachos fueron a Buenos Aires. Yo estudiaba allá, por ahí me los guardaba en la habitación. Y le fue bastante bien. O sea, el Chupete Manzano desde una mano para poder hacer Y le el cayeron- long play. Claro, y le cayeron bien a Pergolini también. Ah, Mira. Le cayeron bien a Pergolini, que medio los adopta, entonces los puso de grupo soporte de La Torre. ¿Se acuerdan de La Torre? Con Patricia Sosa en Ajá. voz. mirá vos. Y también por ahí ensayaban en el mismo estudio donde estaba Sumo. Ajá. No, qué suerte. Esa época. Y también con Ray-Ban, con Soda Stereo. Y bueno, el tecladista de Soda Stereo, el Daniel Sainz, es el que le produce el disco. Sí, Ajá. eso lo Entonces leí. Qué tenía lindo.
no tenían ellos ese sonido que vos escuchás en el disco, era un sonido un poco más crudo. En el disco lo sodean, digamos, Está de la recon- grabación. Viste, mal, con mal. eso, mucho eco, mucho... Ajá. Bueno, eso te puedo decir de Ray-Ban de esa época. Ajá. Yo me incorporo después. Así que no me... No Yo se no te puede estuve. cobrar, no se se te En el puede cierre cobrar. no estabas vos, no digamos. estuve. Estuve Pero en no, el cierre, pero abajo. Claro. No claro, estaba arriba. Así pero que- nos salió por arriba de la anécdota con Claro. Menem, que No, era no. lo que buscábamos. No, te puedo decir de Menem un montón. No, me imagino, pero nos van a retar acá. Nos van a retar si seguimos extendiéndonos. Mejor que no me las preguntes. Porque No, hubo no, una pero- Peor que la Ay, serie. boludo, Es pelado. peor que la serie, me Largala. parece. Quiero la que te hizo sacar esa cara. yo como buen... Yo me quiero ir, güey. Vamos, dale. Como buen peroncho, yo soy muy, para decírtelo, rosista, de esa mano, revisionista histórico, me gusta toda esa parte. Entonces cuando lo vi al Turco, yo dije, uy, Facundo Quiroga. ¿Ah? Digo, viene con la patilla, el pelo, la revolución productiva, hablaba bien en riojano, síganme que no los voy a defraudar. Y terminé siendo apoderado de una lista menemista que estaba en Mendoza, la lista rosada en aquella época. Y cuando vienen las elecciones internas, le faltaba ordenar un poco a Menem en Buenos Aires, en provincia que estaba con Duhalde, y en ese momento le piden a los apoderados de las distintas listas que si podían meter alguna impugnación de algo porque necesitaban una semanita más para terminar de cerrar. Bueno, al único que le dieron pelota con la impugnación fue a mí acá en Mendoza, y se suspendieron una semana y la tuvieron que suspender en todo el país. Imagínate. La jugada que te mandaron O a hacer, me sea, muero. si tengo algún poquito de responsabilidad tengo en esas presidencias. Claro, Después poquito, cuando vi una manito. Claro. cuando vi que se abrazó con Isaac Roja, que nos había bombardeado la plaza, cuando arregla con la Bongibor, cuando la relación es carnal, yo dije, cagamos, este turco nos mintió a todos. Sí, Digo, sí, sí. Efectivamente. Bueno, el segundo mandato ya no lo voté a otro. Ah, mira, Claro. mira qué dato. Bueno, gente, ya Bueno, estamos gracias. con tiempo cumplido en este lunes. Gracias, Pelado, de verdad. Mucha Muchas participación gracias. en el chat, mucho debate también con todo lo que estás comentando. Nos quedan muchas cosas, obviamente, siempre para charlar con vos. Divertido siempre charlar. Gracias de verdad por haber tenido No. hoy. Y tenemos que agradecer a La Lombriz también, ¿no es cierto? Vamos a agradecer a Claro nuestro que sí. auspiciante, a La Lombriz Urbana, que nos viene acompañando ya desde el principio del búnker. Este emprendimiento de elaboración de bioinsumos agrícolas de alta calidad para el mejoramiento de suelos y cultivos. Los pueden encontrar como lalombrizurbana.com o lalombrizurbana.bio en redes sociales. Para hacer su pedido lo pueden hacer por la página y hay entrega puerta a puerta. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Obvio. No, seguí con el... No, ya está, ya seguí está. con Ya cerró el chivo, tanda. cerró el chivo. Cerró el chivo. Diga lo que quiera. Me parece que el 11 de este mes de agosto, El lunes. que el viene. lunes que el viene. lunes, empieza esto de que necesitamos hacer. Debatir la política de Mendoza, que no sea una unidad electoral, sino que sea una unidad programática, y ustedes tienen una función creo que fundamental, porque cuando uno viene al programa no podés venir a tirar bolazos Sí, claro. de cosas que no le importa a la gente. Parece que Bueno. son nuestros comunicadores. Ahí va, vamos, ¿No? bien, ahí. Así que El gracias a Memo ya ustedes. dice que somos el stream peronista. además. Todos dicen que somos la Trimperonistas. Bueno, Bueno, pero Y no hay lo muchos. somos. Somos el único. ¿Qué va a hacer? Bueno, gracias por esa misión y por comprometernos con lo que viene, porque creo que nos hace falta a todos empezar a tirarnos una mano y volver a rescatarnos de toda esta discusión y de toda esta experiencia Chicos, de Mendoza, unidad el 50% de los niños son pobres. total. Ni hablar. E ir al La cantidad de urgente. gente que está en la calle no estaba antes, algo no visto. Había por ahí algún callejero estructural, digamos, ¿no? Sí, de sí, salir sí, del Sí, pero sistema. esta situación de familias enteras Pero, en la calle es Me novedosa. parece Pero que sí, se no nota en podemos. cualquier lado. No es chiste lo que está pasando. Bueno, gente, sí, estamos para eh, cerrar. Piu, muchas gracias. Gracias a nuevamente. vos. Ale, muchas gracias por venir y por aportar a la discusión. El lunes que viene nos veremos con una interna ya toda votada, porque el domingo son las elecciones internas. Ujú. Así que vamos a seguir trabajando por este peronismo mendocino que tanto nos cuesta, pero que tantas alegrías también esperamos que nos dé. Sí. Gracias, Gores, gracias, Lean, gracias ahí al Gonza que están detrás también, mancando la parada. Gracias a ustedes. por la producción técnica. Está picado el chat, ¿eh? Y bueno, Está nos bueno encanta. para después verlo, porque se está dando una linda discusión. Bueno, ¿Qué me la están seguiremos. pegando? No, pero hay una, Compañeros malos, no hay peguen. hay una discusión compañera. El tema es que acá no hay que Debate. tenerle al debate. No, ¿sabés lo que pasa? Que en estas cosas que lo tenés para tu lado,
Ah, Y no Sí, puedo, él y lo no, es, y solo no él. puedo. No, no han dicho nada malo, no han dicho no nada. puedo refutar nada. así no han que dicho nada malo tuyo. Me estás vulnerando el derecho de No, defensa. no, te El juro que Estado vos de han Derecho- hablado cosas bien. El Ah, Estado cosas de bien. Derecho no existe en este streaming. Bueno, gente, nos Bueno, vemos el lunes muchas que viene. gracias. Besitos a todos. Via Chau, chau. Perón, nos vemos.